Ese es un poco el anhelo, que vaya creciendo, ¿no? Este mensaje, esta atención a las pérdidas que vamos a ver ahora que son pérdidas de distinta naturaleza. Como decía bien Lewinsky, no solamente es por el duelo de perder un ser querido, ¿no? Entonces, quiero ahora poner precisamente esta presentación. Y esta es la imagen precisamente, sí, del libro que hacia finales del año pasado me di a la tarea de escribir, porque después de unos años ya de llevar el grupo del duelo, pues ya empezamos a madurar un poco más la idea y precisamente expandir el concepto del dolor y del duelo. Más allá de la pérdida de un ser querido, vamos a ver que hay una serie de pérdidas a lo largo de nuestra vida, que la mayoría de esas pérdidas son inevitables en nuestra vida, ¿no? Entonces, como cristianos, necesitamos abrir los ojos, ser sensibles, tomar conciencia y también aprender a tomar herramientas, a desarrollar capacidades para que nuestra vida espiritual no se detenga, no se quede agobiada por estas pruebas, por estas pérdidas, por el dolor, por el sufrimiento, y que lo asumamos de una manera distinta. Entonces, ah, algo que sí quiero partir por decir es que yo creo que nuestra reflexión tiene mucho que ver con el aprendizaje empírico. O sea, hemos aprendido más en la práctica, ¿no? No somos nosotros psicólogos de formación profesional, pero sí hemos aprendido por estar en contacto con los hermanos, básicamente, ¿no? Y hemos aprendido de, de, de- de cómo se presentan estas emociones, y cómo se procesan las pérdidas y cómo nos podemos recuperar en esas circunstancias, ¿no? Entonces aquí les planteo estos temas y queríamos agruparlos en estos bloques, que son el primer bloque que habla de la salud integral, ¿no? Y aquí lo importante es enfatizar la relación que existe entre salud física, salud mental, salud emocional y salud espiritual. En el segundo bloque queremos hablar de la narrativa del dolor, que es cómo a lo largo de nuestra vida ah, hay una, hay una serie de pérdidas que nos acompañan, y muchas veces, en algunos casos, desde que prácticamente llegamos al mundo, ¿no? Casos como alguien que quede huérfano en el momento de su madre dar a luz, por ejemplo. Este tipo de situaciones pueden impactarnos desde que llegamos prácticamente a la vida, ¿no? Y en el tercer bloque queremos hablar, esto en realidad es un concepto que yo lo quise acuñar de esta manera, que es el metabolismo espiritual, ¿no? Yo creo que entendemos todos lo que es el metabolismo, ¿no? El metabolismo es cómo procesas una serie de ah, alimentos, ¿no? Cómo se convierten esos alimentos en energía y cómo esa energía nos permite sostener nuestra vida, nuestro organismo, básicamente. Y entonces, en ese metabolismo hay que aprender a asimilar lo positivo y desechar lo negativo. Básicamente esa es la ecuación que plantea el metabolismo, ¿no? Asimilar, crecer a partir de lo positivo y aprender a desechar lo que no es negativo, lo que no ayuda en nuestra vida. Y eso también lo quise trasladar como una analogía al ámbito espiritual, ¿no? Hablar de las pérdidas como travesía individual y colectiva, esto va a ser bien importante, y esto es una parte que mi esposa les va a compartir particularmente, el tema de la sanación en la perspectiva bíblica, como a partir de la vulnerabilidad, la posibilidad de estar en paz y mirar con esperanza en lo que sigue adelante a pesar del sufrimiento, es algo que nos permite sanar espiritualmente, particularmente, y también en las otras dimensiones de la salud. Y al final de cuentas queremos contarles un poco qué ha sido la principal cosecha del grupo que tenemos de acompañamiento en las pérdidas. Y la cosecha principal ha sido que hemos aprendido que el acompañamiento es lo que nos ha permitido salir airosos de las pruebas, salir airosos de los momentos de pérdida. Ah, Eso es básicamente lo que hemos aprendido, es que resulta indispensable aprender a acompañarnos,
porque no es algo que uno puede resolver como en un evento, ¿no? Como en un momento, sino es algo que toma tiempo. Y el tomar tiempo implica que, que amerita y demanda que nos acompañemos. Entonces, básicamente eso es lo que les planteamos y vamos a desglosar si ese acompañamiento, qué papel juega obviamente la palabra de Dios, la oración y cómo lo que en nuestra naturaleza es empatía, en la naturaleza de Dios es gracia. ¿Ok? Entonces, ah, el primer tema aquí para desarrollarlo. Este tema de la salud integral, ¿no? Y pensar en todas estas dimensiones de la salud, ¿no? La salud física, la salud mental, la salud emocional y la salud espiritual. No olvidemos esas dimensiones de la salud, porque Dios nos creó en cuerpo, en alma y en espíritu. Esa es la creación de Dios. Esa es la genética con la que Dios nos trajo al mundo, ¿ok? Ahora, aquí algunas cosas como para ir marcando contrastes. La salud no es la ausencia de enfermedad, ¿no? Uno podría pensar, bueno, si no estoy enfermo, entonces estoy saludable. Y fíjense que no necesariamente sucede eso, ¿ah? Uno puede no estar enfermo, pero tampoco estar sano, ¿no? Y a eso yo le llamé el estado de enfermedad latente, el estado de enfermedad latente. Ahora quiero que pensemos como discípulos en términos espirituales, que ustedes vayan pensando a qué se referirá una posibilidad de estar enfermos espiritualmente hablando con esa latencia de enfermedad posible, ¿no? Um, ¿Qué cosa es una enfermedad latente? Es una afección que está presente pero que no está activa o no causa síntomas, ¿no? Y esto tú lo puedes trasladar al ámbito espiritual y te das cuenta, obviamente, que, por ejemplo, en nuestra naturaleza terrenal y pecaminosa, no todos los pecados son evidentes, ¿no? No todos los pecados traen flagrancia. Hay pecados que son muy sutiles y hay pecados que rondan en nuestra mente nada más, ¿no? No se consuman porque hayamos hecho algo flagrante, sino básicamente a veces en las propias intenciones en la mente ya hay un pecado, ¿no? Entonces, esto para entender este concepto de enfermedad latente, ¿no? No está activa o no causa síntomas. Y a veces como discípulos podemos caminar espiritualmente en ese estado de enfermedad latente, espiritualmente hablando también. Ah, entonces aquí importante es reconocer que si una de las dimensiones de la salud puede ser la salud física, puede ser la salud mental, puede ser la salud emocional o puede ser la salud espiritual, si una de estas, cualquiera, no está sana, realmente va a afectar a las demás dimensiones de la salud y no vamos a estar completamente sanos. Eso es bien importante mirarlo, ¿ok? Entonces aquí ven ustedes aquí abajo esta referencia de Proverbios 17:22. Miren lo que dice: corazón contento mejora la salud, espíritu abatido seca los huesos. Ahí empiezas a ver la interacción entre una dimensión de la salud y la otra. Entonces, de hecho, los libros sapienciales, ¿no? Entre estos proverbios, plantean esas relaciones entre condición mental, estado anímico y salud física. Entonces, esto es algo que no proviene de la psicología, esto viene de lo que está en la creación de Dios, ¿no? En su propia concepción de nosotros. Ahora, otra de las cosas, el sufrimiento no es solo un desafío hacia nuestros pensamientos, lo es también para nuestros sentimientos, ¿no? Y aquí mi esposa ha utilizado mucho este término de tener un corazón roto, ¿no? Y es básicamente lo que sucede cuando estamos atravesando una pérdida, cuando estamos en medio del dolor y el sufrimiento, es un problema más del corazón que de la mente, ¿no? Ah, ¿Podemos somatizar nuestras emociones? Yo creo que la respuesta es evidente, ¿no? La respuesta es que sí, ¿no? Somatizar quiere decir que algo que te está afectando emocionalmente termina por afectar a tu organismo, a nuestra salud, ¿no? Podemos ir desde lo más sencillo, que es cuando te sientes estresado, empiezas de pronto a poder tener dolores en la espalda, dolores en el cuello, y hay otro tipo de reacciones que pueden irse
ir siendo más severas incluso, dependiendo del impacto que te está causando alguna emoción, alguna circunstancia adversa, ¿no? Y cómo impacta nuestra salud emocional y nuestra salud espiritual. Esta creo que es algo que tenemos que subrayar, al final de cuentas, cómo impacta, porque pareciera que hemos asumido que como cristianos y como estamos bajo la soberanía de Dios y sostenidos por el Espíritu Santo, pareciera que de pronto pensamos que no nos pueden afectar, no podemos ser afectados en las otras dimensiones. Y eso evidentemente no es así, ¿no? Somos afectados en las demás dimensiones. En la salud física, claro que sí. Eh, cuando de pronto aparece una enfermedad crónica en nuestra vida, pues esa es una evidencia. Cuando aparece una limitación en nuestra vida, esa es una evidencia de que sí somos afectados en la salud física. ¿Podemos ser afectados en la salud mental? Por supuesto que sí. Um, ¿Podemos ser afectados en la salud emocional? Claro que sí. Como discípulos, y aunque estemos amparados en el Espíritu Santo, aunque estemos sostenidos en la palabra de Dios, y aunque estemos sostenidos y cosechando de la oración, eso no implica que somos inmunes a este tipo de afectaciones, ¿no? Entonces, uh, uno puede pensar, bueno, ¿y qué significa estar espiritualmente sano? Bueno, hay muchas quizás referencias que podemos mirar. Y yo pensaría en Gálatas 5:22, por ejemplo, que habla de los frutos espirituales. Bueno, esa es una de las maneras en la que tú podrías validar qué tan sano estás espiritualmente. Los frutos del Espíritu, que dice Gálatas 5:22, paz, paciencia, dominio propio, alegría, esperanza, en fin. Esa es una manera de verlo, ¿no? No es la única, pero es una manera. Entonces, vamos a pasar a la que sigue, que es, ¿no? La narrativa del dolor. Este es bien interesante, ¿no? La narrativa quiere decir que sufrimos pérdidas a lo largo de nuestra vida. No es un evento, no es algo puntual, no es algo que en un momento sucede. Es la suma de varios eventos, la suma de varias situaciones. Y eso a cada uno de nosotros nos tiene que remontar a, a nuestra vida desde que nacemos, desde que fuimos niños, desde que fuimos adolescentes, desde que ya somos adultos, desde que entramos a la tercera edad, ¿no? Nos tiene que remitir a todo eso. Entonces pensemos, algo pequeñito, les digo bien rápido. Por ejemplo, yo salí de mi país hace 35 años y hasta que fui consciente de esto, yo no me había dado cuenta que yo había sufrido una pérdida mayor cuando salí de mi país de origen y me vine a vivir aquí a México. Fue un evento devastador emocionalmente. Yo todavía no era discípulo, a los 6 meses me hice cristiano, y obviamente Dios me sostuvo con el Espíritu Santo, pero eso no significa que yo era inmune a las emociones que atravesaban mi mente. Había dejado a mis padres, había dejado a mis hermanos, a mis amigos, la seguridad de mi trabajo. ¿Sí me explico? Y de verdad fue un tiempo, unos 6 meses. Afortunadamente a los 6 meses de llegar a México conocí la iglesia, me bauticé y Dios tuvo tanta misericordia que ocurriera eso bien rápido, porque Él sabe nuestros límites, Él sabe la resistencia limitada que tenemos. Pero yo sufrí un duelo ah, muy fuerte. Para mí fue como pareciera que estaba perdiendo la vida, porque había dejado mi país y nunca imaginé para nunca volver. Prácticamente así ha sido, ¿no? Hemos vuelto afortunadamente, pero hemos dejado de estar muchos años allá. Ahora, aprendemos a reaccionar ante las pérdidas, ¿no? A lo largo de nuestra vida se va perfilando nuestro carácter y la naturaleza que tenemos en una dirección. Por ejemplo, empezamos a asumir la envidia como una forma de reaccionar ante las pruebas, el enojo, la frustración, también la culpa, la vergüenza. Todo eso puede ir apareciendo en nuestra vida ante las pruebas, ante la adversidad, ante el sufrimiento, ante las pérdidas. O también podemos ir asimilando perseverancia, resiliencia, empatía, ¿no? Y esto es bien interesante porque no estamos condenados a caer en estas patologías, diría yo, de conducta, sino podemos ser victoriosos y obviamente en la mano de Dios con mayor razón. Ahora, aquí les planteo estas preguntas.
estos eventos no resueltos en nuestra vida pueden ser parteaguas, o sea, pueden dejar una huella, una herida muy profunda. Y eso es algo que también descubrimos en los grupos del duelo. Los hermanos llegan al grupo por una pérdida, pero en el proceso de estar en las sesiones del grupo aparecen otras pérdidas que ni siquiera habíamos sido conscientes que las habíamos sufrido. Y tiene que ver con eventos no resueltos, cosas que habíamos querido olvidar, ocultar, tapar, ¿no? Minimizar, subestimar. Mejor ya no acordarnos de eso. Sin embargo, ahí están latentes, ¿no? Y eso tiene que ver con lo que dije hace un momento, ¿no? El estado de enfermedad latente. ¿Qué situaciones en el contexto del dolor detonan reacciones no espirituales? Esto es algo que cada quien se tiene que preguntar. Nosotros, como cristianos, aprendemos a reaccionar cuando estamos en medio de una situación difícil, compleja, no necesariamente una pérdida, pero obviamente una pérdida puede ser un evento mayor que nos colapsa. ¿Cómo reaccionamos, no? Y eso tiene un patrón, es algo repetitivo en nuestra vida. La escritura de Job dice que sabemos cómo llegamos al mundo y sabemos cómo nos vamos a ir. Y eso pareciera ser entonces que nuestra vida debería ser muy sencilla de asumirla, porque si sabemos el principio y sabemos el final, ¿por qué nos hacemos tanto problema en el camino? ¿Por qué resulta tan complicado ese camino? Bueno, pues por todo lo que estamos hablando, ¿no? Ah, no es fácil reaccionar espiritualmente, ¿verdad? Ante una circunstancia adversa, trágica, ¿no? Entonces, voy dejando estas reflexiones. Ahora le voy a ceder la palabra a mi esposa, que va a compartir en este contexto, ¿no? Las pérdidas como una travesía individual y colectiva. Buenas tardes a todos y gracias por la oportunidad de estar aquí. Mi historia es muy larga, pero voy a tratar un poco de resumirla. Inició hace 14 años con la pérdida de mi papá. En ese entonces yo tenía 18 años como discípula, o sea, no era una joven discípula, estaba sirviendo en mi iglesia, lloraba, leía mi Biblia, espiritualmente me sentía bien, digamos. Surgió una oportunidad para el trabajo de mi esposo y decidimos dejar México. Pero cuando lo decidimos, mi papá ya estaba muy grave y a mí me causó, pues me causaba mucha angustia pensar que yo iba a partir y no iba a estar con mi papá en sus últimos momentos. Y para mí empezó ahí, ¿no? El hecho de saber que iba a dejar mi país y que no iba a estar con mi papá. Finalmente hubo un terremoto allá, no pude viajar, me retrasé como un mes en el viaje y mi papá partió y Dios me permitió estar con él en sus últimos momentos. Y para mí eso fue como decir, gracias Dios porque has cubierto una parte que para mí seguramente iba a ser difícil de enfrentar. Pero como dice Jorge, las pérdidas no solamente son a raíz de alguien que se va, de un ser querido. Lo que yo no me di cuenta es que a través de ese proceso yo estaba teniendo muchas más pérdidas, como la de dejar mi país, por ejemplo, mi familia, la iglesia que me había visto llegar, crecer, mis amigas, mis familiares. Y yo recuerdo que finalmente partimos y me acuerdo ir en el avión y mirar hacia la Ciudad de México, que es muy grande, y decirle, Dios, mi vida se queda allá abajo, porque yo viajé con dos maletas, sin fotografía, sin recuerdos, sin nada. Y esa fue una pérdida que yo tuve que enfrentar y no sabía, no sabía. Yo entendía como la única pérdida es la de mi papá, y no fue así. Llegamos a donde íbamos, llegamos a una iglesia muy pequeña de 5 mujeres, todas muy jóvenes, solteras, pues no había mucho apoyo, más bien ellas estaban esperando que yo llegara para apoyarlas. Y yo no sabía, yo decía, voy bien, pero no, la verdad es que no. No enfrenté mis emociones, no enfrenté lo que estaba yo pasando, no tuve el tiempo para sufrir la pérdida de mi papá por todo lo que sucedió, ¿no? El viaje, los trámites de la escuela de mi hijo, en fin, el empacar, todo eso. Entonces no hubo un tiempo. Y yo llegué allá
empecé, como lo que decía Jorge, ¿no? Empecé a sufrir esos efectos en mi salud física, principalmente, porque yo oraba, yo leía la Biblia, pero empecé a sufrir esos efectos en mi salud. Yo he sido, gracias a Dios, he sido una persona muy sana, pero empecé a sentirme mal, de no poderme parar de la cama, de sentir dolor en todo el cuerpo, de tener dolores de cabeza intensos. Y yo decía, no sé qué me pasa. Estando allá, recibí la noticia de que una de mis hermanas tenía cáncer terminal, otra pérdida, ¿no? 4 familiares fallecieron en el primer año que estuvimos allá. 2 amigas con las que yo había estudiado la Biblia también fallecieron en un accidente. Y fui acumulando pérdidas, y yo no me daba cuenta, ¿no? Yo seguía orando, yo seguía leyendo mi Biblia y no me daba cuenta de lo que yo estaba pasando, pero no me sentía bien, evidentemente. Lo primero que sentí fue físicamente. Y la verdad es que yo sí creo que toqué fondo. Eh, Llegó un momento en que de verdad era para mí ya muy, muy difícil estar allá. Y recuerdo un día de verdad sintiéndome muy mal físicamente y emocionalmente. Después empecé a sentirme emocionalmente muy mal, muy triste, todo el tiempo triste, triste. Y yo no sabía qué me pasaba hasta que un día de verdad me senté en el piso y le dije, Dios, no puedo más. No puedo más y no sé qué hacer. Por favor, ayúdame. Y encontré la escritura que está en Colosenses 1:11, que dice que Dios nos da la fortaleza, la paciencia y la alegría para hacer frente a todas las pruebas. Y yo le decía a Dios, entiendo que tú me das la paciencia, entiendo que tú me das la fortaleza, pero no encuentro la alegría y no sé cómo hacerlo. Y recibí una invitación, eso se los quiero contar un poquito más adelante, pero sí quiero transmitirles que a mí me pasaron estas etapas de las que habla Jorge: física, emocional, mental, espiritual. Mm, Me pasaron por no haber resuelto y no darme cuenta de las pérdidas que estaba yo teniendo. ¿no? Ok. Entonces, Bueno, voy a seguir compartiendo. Recibí una invitación para un estudio bíblico. Me acuerdo que fue del libro de Esther. Eh, Me pareció impresionante a mí eso. Y yo dije, esto es lo que yo necesito. Yo necesito eh, acercarme a Dios de una manera mucho más profunda, encontrar a ese Dios misericordioso, lleno de gracia, ¿no? Y empecé a buscar, yo digo como si me fuera la vida. Empecé a buscar así, a ese Dios que hasta mis 18 años como discípula yo no había encontrado. Y empecé a estudiar la Biblia. Después empecé a tomar otros cursos. Uno que me ayudó muchísimo se llamaba Espiritualidad Emocionalmente Sana. Y mm, ahí entendí que mis emociones no estaban sanas, que yo no había solucionado todas estas pérdidas y ni siquiera me había dado cuenta de ellas. Yo entendía que era la de mi papá, pero no era eso. Era haber dejado mi país, era haber dejado mis amigos, mi familia, mis recuerdos, mi iglesia. O sea, eran muchas cosas que yo tenía que resolver. Y ahí empecé a darme cuenta y a tomar decisiones, primero en cuanto a mi salud espiritual. Ahí fue donde yo inicié, y encontré respuestas y encontré no esa alegría que yo creía que iba ya a estar feliz y todo, no. O sea, yo encontré una paz con Dios que, a pesar de las circunstancias que no habían cambiado, seguían siendo las mismas, pero a pesar de esas circunstancias, Dios me dio esa paz. Pude encontrar esa paz.
Y eso fue mi dolor individual. Ujú. Después, como colectivo, encontré amigas, encontré compañeras, digamos, ¿no? Em, una amiga que estaba acá en México fue, la verdad es que para mí como agua en el desierto, de verdad, no existía el WhatsApp ni el Zoom, pero recibir un mensaje o un correo de ella para mí era como, gracias, gracias. Y yo creo que Dios utiliza muchas cosas para podernos sanar, para podernos sostener y para mostrarnos su gracia dentro de ese dolor que sentimos. Y en mi caso así fue. Encontré una vecina, no era discípula, vino muchas veces a las reuniones, pero nunca quiso estudiar, pero era impresionantemente activa en el deporte, ¿no? O sea, yo fui deportista y ella me empezó a acompañar y sin saberlo ella me ayudó a sanar, ¿no? Y empecé a buscar como estas herramientas y ahí fue donde iniciamos, mi esposo y yo, pues más con este tema, con querernos entrar a este tema para poder, primero, para mí personalmente, porque yo necesitaba ayuda, y segundo, porque me di cuenta de que es una herramienta donde que nos guste o no, vamos a pasar. Todos vamos a ser miembros de este club que nadie quiere estar, pero todos lo vamos a hacer en algún momento de nuestra vida. Ujú. Ok, gracias, Pati. Sí, entonces aquí un poco el énfasis es pensar que es una travesía individual, eh, pero también es una travesía colectiva, y esto lo hace más complejo, ¿no? Y aquí como cristianos sí tenemos que pensar en ese escenario colectivo. Por supuesto, cabe la iglesia, cabe qué rol tiene la iglesia. En algún momento hicimos una clase sobre eh, cómo mirar el discipulado en este contexto, ¿no? Hicimos una clase sobre Gálatas 6:1 al 5, y eso lo podemos compartir en otra oportunidad, pero eh, regresamos a este tema del acompañamiento, ¿no? Que es indispensable para sanar. Y la otra cuestión interesante es que en ese contexto colectivo cabe, claro, la iglesia para nosotros, pero también cabe la familia, aunque no sean cristianos, caben los vecinos, aunque no sean cristianos, caben los compañeros de trabajo, aunque no sean cristianos, y caben todas las personas que nos rodean con las cuales podemos tener relación, aunque no sean cristianas. A lo que voy es, Patti está compartiendo que una de estas personas, no fue la única, pero una de ellas no era cristiana. Y sin embargo, Dios puede usar también estos recursos, estas personas, para sanarnos a nosotros, para levantarnos, para ayudarnos a seguir en el camino. Entonces, es un poco lo que queremos redondear aquí. Y este tema de la milla extra, eso es lo que hizo básicamente Patti. O sea, curiosamente, salió de México, de una iglesia enorme. Aquí somos 4,000 discípulos, tenemos 22 regiones, tenemos maestros de la Biblia, ancianos, tenemos una estructura mucho más sólida que a la iglesia donde fuimos en aquel entonces. Sin embargo, yo en lo personal creo que mi esposa regresó más fuerte espiritualmente de estar en Chile que de habernos quedado aquí en México uh, sin mudarnos allá, ¿no? Entonces, esas son las paradojas de cómo Dios actúa en nuestras vidas a pesar de las circunstancias aparentemente adversas o realmente adversas. Ahora vamos a pasar a este tema de la construyendo vulnerabilidad, paz y esperanza. Esto es un poco ya entrando a lo que hacemos en los grupos, en las sesiones de acompañamiento. Y aquí la escritura es interesante, ¿no? De Santiago 5:16. Yo recuerdo como joven cristiano haber entendido mucho, yo lo tomé así al menos, de enfocarme más en lo que implica la confesión, ¿no? Y quizás era la confesión para descargarme de culpa, para descargarme de vergüenza, no lo sé, para limpiar mi conciencia. Pero aquí, curiosamente, ahora pienso más en la segunda parte de la escritura, donde dice qué cosa es lo que provoca la confesión. Y no solamente es la confesión por sí sola, está acompañada de la oración. Aquí dice, y oren para que sean sanados. Y esta es la parte que yo creo que resulta más relevante, espero que la mayoría coincida,
El tema es, no es que a través de la confesión la idea es que despierte una conciencia y que salgamos de la culpa y la vergüenza. Eso puede ser también parte de, pero lo más importante es que Dios nos quiere sanar, ¿no? Y obviamente, sí, la oración, vamos a ver en la siguiente diapositiva, la oración es una de las herramientas que practicamos en el grupo que tenemos, ah, porque fíjense lo que hace la oración. ¿Qué hace la oración? Grupal, me refiero. Nos une ante Dios, número Ya, uno. muy bien. Nos Ya, permite ser sensibles y para solidarios no entre nosotros, número dos. Y nos abre las puertas para ser vulnerables individualmente. O sea, todo eso provoca la oración. Ser sensibles entre nosotros, nos une ante Dios, nos abre las puertas para ser vulnerables individualmente. ¿No es increíble cuando te juntas con un hermano para orar juntos, verdad? Porque los dos están en la misma condición de presentarse ante Dios, yo diría, desnudarse espiritualmente ante Dios, ¿no? Y hablamos aquí de lo que implica el desahogo como herramienta de sanación, un desahogo bien encaminado, bien encauzado, no un desahogo descontrolado, ¿no? Ser vulnerable abre las puertas para reconocer nuestra debilidad y sanar. Curiosamente, tenemos que pensar que lo que decía Pablo, ¿no? Que él, mientras más siente la debilidad, es cuando siente que emerge más la fortaleza de Dios. Esa es la paradoja. Nosotros podemos estar débiles, pero Dios nunca es débil, nunca es débil. Él sigue siendo fuerte. Y esa es la fortaleza que nos empieza a acompañar, es como empieza a desplazar la debilidad nuestra por la fortaleza de Dios. Hay un tema súper interesante que puede dar para una clase sola. Las palabras tienen un poder sanador o destructor. Pensemos mucho en esto, ¿no? Y obviamente, por principio y cuentas, la palabra de Dios será siempre nuestro mayor consuelo y aliento. Pero esto es algo que hemos aprendido en el grupo. La manera como nos tratamos, las palabras que nos decimos unos a otros. De verdad, no saben ustedes el poder terapéutico sanador que tiene que una persona te exprese su solidaridad, su empatía, su compasión hacia ti en un momento como esto, ¿no? Las pérdidas, repito, no son tanto pensar en una terapia en un momento, sino es un acompañamiento, es un proceso, es un camino a lo largo de la vida, ¿no? Ah, vamos a ir redondeando ya con lo que sigue. Creo que ya es la última, sí. El tema del acompañamiento, ¿no? Que es precisamente lo que sucede en, en los grupos que tenemos. ¿Cuáles son los ingredientes de esas sesiones del acompañamiento? La palabra de Dios, la oración, la empatía de nuestra parte y la gracia de parte de Dios. Ah, y aquí redondeando simplemente lo que ya dije, ¿no? El sentimiento de culpa o vergüenza ante las pérdidas nos llevan a los escapes insanos. Y ahí tienes una persona, un tipo de desahogo que todos sabemos, quizás alguna vez nosotros mismos hemos practicado, probablemente antes de ser discípulos, pero también como discípulos podemos ser tentados a caer en ese tipo de reacciones insanas, ¿no? Ah, y lo opuesto, ¿no? La resiliencia, lo cual implica perseverancia y perspectiva equilibrada en el devenir. Y aquí puse la foto de una señora que es sobreviviente del Holocausto, de 90 y tantos años, porque ustedes se ponen a pensar, ¿cómo habría sido estar allá en los campos de concentración? De hecho, mi esposo y yo estuvimos allá en Auschwitz en el 2017, y es impresionante pensar ah, lo que ellos vivieron, ¿no? Estaban en una agonía prolongada, en un anuncio de la muerte cada día. Era un anuncio de la muerte que estaba por llegar. ¿Tú te imaginas cómo eso puede impactar tus emociones, tu salud mental? Ah, entonces, sin embargo, tenemos estas historias, ¿no? De poderse levantar. La historia que tenemos en la Biblia es la de Job, ¿no? Y ahí hay otro tema que ya lo hemos hablado, el tema del acompañamiento. O sea, imagínense lo que hicieron los amigos de Job. Los amigos de Job lo que hicieron es añadirle una carga a la carga que ya estaba soportando Job.
hicieron su proceso de duelo más pesado del que debió haber sido. Y eso a veces puede suceder entre nosotros también, hacernos el proceso de pérdida más pesado del que realmente Dios quiere que sea. Vamos terminando y vamos a ir a la última. Bueno, aquí obviamente hablar de Jesús en la tierra como ser cercano, empático, afectuoso, sensible, con infinita misericordia por nosotros. Ese es el ejemplo que nos ha marcado, ¿no? Ok, ya llegamos a la síntesis. Primero, ¿no? Y aquí pues pusimos tres, pero obviamente pueden haber más. Dios quiere nuestra salud completa, nuestra salud física, mental, emocional y por supuesto espiritual. Dos, la gracia de Dios suple lo que no está a nuestro alcance entender o sentir. Esto es algo que manejamos en los grupos que tenemos, porque nosotros como seres humanos y también como cristianos podemos ser tentados a querer encontrarle respuesta a todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y eso, ¿sabes qué? No necesariamente funciona así. Hay veces que no vamos a tener respuestas para lo que estamos viviendo, para lo que estamos atravesando, por lo menos no en el momento que quisiéramos tener las respuestas. Puede ser que la respuesta tarde un tiempo en llegar. ¿Cuándo? Dios sabe. Eso es lo que yo creo, esa es mi convicción. Y entonces, mientras llega esa respuesta certera que nos construye convicciones, tenemos que vivir sostenidos en la gracia de Dios, no hay más, ¿no? Y finalmente, el tercer punto aquí es el acompañamiento que se brinda en los grupos del ministerio, tiene esa virtud de crear un espacio para escuchar. Esto es algo que no nos gusta mucho. En la iglesia también hemos aprendido más a hablar que a escuchar, ¿no? Acuérdate de los tiempos de discipulado, quizás en el origen, me remonto a 30 años atrás, era yo discipulador, hablo y tú, mi discípulo, me escuchas. Y básicamente esa era la dinámica que se reproducía en todos los grupos. En términos generales, obviamente, pueden haber excepciones, pero aquí la idea es, tenemos las sesiones normalmente de 2 horas. En esas 2 horas mi esposa y yo hablamos máximo 20 minutos y los otros 80 minutos, 90 minutos, 100 minutos nos hablan los hermanos. 100 minutos y nosotros 20 entre los dos. Hay que aprender a escucharnos, no asumir cosas, no anticiparnos, no tener prejuicios, no interpretar bajo las primeras evidencias. No, escuchemos, seamos empáticos, seamos sensibles, seamos pacientes. También en medio de las pérdidas quisiéramos sanar de un día para otro. No va a ocurrir tan fácilmente. Va a tomar su tiempo, pero si confiamos en Dios, eso va a pasar. Un espacio para restituir, para sanar, para dar esperanza, para ser solidario, para crear lazos, para ser vivo el unos por otros. Al final de cuentas, ponte a pensar que el mandamiento segundo que nos dio Dios es que nos amemos entre nosotros y en realidad ese mandamiento hace vivo el primer mandamiento también. Podemos decir que amamos a Dios si hemos aprendido a amar al prójimo. Ahora, simplemente ya compartirles esta escritura que está acá abajo en Apocalipsis. Sabemos bien el final de la historia, ¿no? Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Si nosotros fijamos nuestra mirada en eso, caminamos con esa convicción, difícilmente los momentos de pérdidas nos van a desviar, a apartar de Dios como cristianos. ¿No? Entonces, aquí lo dejamos, Lewinsky, pues agradecemos su paciencia, la verdad. Espero que no nos hayamos pasado mucho de tiempo, ¿verdad? Pero aquí terminamos. Sí. Muchas gracias, hermano.